Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno te cubra a ti y a tu familia hoy, mañana y siempre. Estamos aquí en esta tu casa, Excelencia Cristiana Televisión, de donde siempre hemos dicho que brotan las tres cosas más grandes, y ya tú la conoces: vida, vida y vida. Estamos aquí debajo de una atmósfera de gloria, gloria al Señor, donde está haciendo un fresquecito muy bueno, y uno se siente aquí sintiendo la presencia del Espíritu Santo, y uno se siente tan cómodo que uno no quiere a veces salir de aquí. Y eso que todavía no hay enramada aquí. Si hubiera enramada, no se quedara aquí. Gloria al Señor. Así que hay una bendición especial aquí que va a brotar desde esta cabina. Gloria al nombre del Señor. Soy tu hermano Julio Félix, quien no está solo hoy. Me acompaña un ministro del Señor, un ministro que ya tú conoces, ha pasado por aquí. Y es la persona que Dios tiene para bendecir tu vida. Así que siéntate, acomódate. Alabado sea el nombre del Señor. No te dejes distraer por nada, porque hay una bendición que tú tienes que conocer, porque estamos en tiempo demasiado difícil y hay cosas que tú necesitas para poder seguir navegando en el mundo espiritual y en el camino del Señor. Gloria al Señor. Así que vamos a dejar que nuestro hermano ministro esté dando su nombre a esta mala audiencia, Excelencia Cristiana Televisión. Gloria a Dios, bendito sea el dulce nombre de Jesús. De este lado su hermano Alexander López. Amén. Es para nosotros un privilegio, un placer y a la misma vez un honor servir como canal de bendición de parte de Dios para fortalecer y edificar las vidas a través de esta su plataforma Excelencia Cristiana TV. Gloria al Señor. Hermano ministro Junior, hay una pregunta para usted. Gloria al nombre del Señor. Sabe que la gente a veces se interesa en conocer cosas, y las cosas que a veces quieren conocer están en los labios de nosotros a través del Espíritu Santo, a través del Señor, que es quien las pone. Hay una pregunta muy importante para usted. ¿Qué necesita hoy la iglesia para navegar? Sabemos que estamos viviendo un tiempo en cualquier momento viene el Señor. Estamos siendo arropados porque el sistema del anticristo, gloria al nombre del Señor, el sistema del anticristo se está agigantando cada día más. Entonces, lo que da por entendido es que la venida del Señor se acerca. Entonces, ¿qué necesita la iglesia para este tiempo? Un tiempo donde está el diablo bombardeando muy fuerte. Gloria al nombre del Señor. Hay mucha gente que sienten manifestaciones hasta de demonios que nunca se habían sentido, y sienten batallas espirituales que nunca se habían sentido. ¿Qué necesita la iglesia para poder combatir con todos esos factores que empujan el pueblo de Dios? Bueno, primeramente vamos a leer la palabra para entonces fundamentarnos en ella y poder alumbrar de una manera más clara y precisa. Amén. Conforme a lo que vamos a hablar. La base bíblica que tomaremos como referencia se encuentra en el libro de Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Por ser palabras santas del Señor, la leemos en el nombre de la máxima autoridad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gloria al Señor. Aquí estamos hablando que el Señor siga añadiendo bendición en nosotros a través de su palabra. Amén. Aquí estamos hablando de un hombre de Dios llamado Pablo. Pablo está hablándole a una iglesia en la cual, para que ellos aprendieran a conocer los beneficios de Dios a través de la gracia y del fundamento de la palabra, aprendieran a conocer el mundo espiritual. O sea, la intención de Pablo era que los ojos del entendimiento le fueran abiertos para que ellos aprendieran a conocer el mundo espiritual. De hecho, el tema que vamos a ministrar de parte de Dios es cómo conocer el mundo espiritual. Cómo conocer el mundo espiritual, porque hay gente que habla del mundo espiritual, pero el mundo espiritual es exigente. El mundo espiritual exige, demanda algo para él poder obrar y responder en base
a eso que necesitamos para que podamos ser efectivos en el mundo espiritual. Lo primero que debemos de identificar es que la Biblia revela que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primer punto. O sea, nosotros tenemos que entender que lo que estamos viendo, estas cámaras actualmente, lo que usted está viendo en mí, amén, no es lo real. Hay algo detrás de nosotros, hay otro mundo espiritual, hay algo más que fue creado, que fue lo que diseñó esto que estamos viendo y esto que estamos palpando y viendo con nuestros ojos. Y sabemos que todo fue creado por la palabra, siendo Dios espíritu. Ahora bien, Pablo en esta ocasión aquí está orando a una iglesia que no fue a toda la iglesia que se le habló de principados, de potestades, de gobernadores. Pablo le está hablando a una iglesia bastante espiritual. ¿Y qué era lo que provocaba el fundamento espiritual en ellos? La palabra. Gloria a Dios. Pablo había oído la fe que ellos tenían en Cristo Jesús y en el Señor y en el amor que tenían hacia sus hermanos. Oye, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de un carácter que tenían los efesios, pero Pablo oraba para que ellos pudieran profundizar en lo que es el mundo espiritual. Vemos más adelante cómo Pablo en el capítulo 6 les habla que no tenemos lucha contra sangre y carne, capítulo 6, verso 12, pero en el verso 10, o aquí en el verso 19 del capítulo 1, él le dice, ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Escuche eso. O sea que hay una fuerza espiritual que viene a través de la obediencia, el carácter, el fundamento de la palabra, que opera en el mundo espiritual y nos da la fuerza para controlar todo ataque que venga en contra de la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Aquí vemos en el capítulo 1, verso 19, que Pablo ora para que los ojos del entendimiento les sean abiertos y para que ellos entiendan cuál es la superinminente grandeza del poder de Dios. Amén. Y del poder de su fuerza. Pero en el capítulo 6, verso 10, ¿qué dice? Pablo les exhorta otra vez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después le dice en el verso 11, revístanse de toda armadura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, ya Pablo le está hablando en el capítulo 1, orando por ellos, para que ellos aprendan a ejercer la fuerza que en el mundo espiritual hay que ejercer. Gloria a Dios, muy profundo. O sea que usted está diciendo, Pablo le está hablando a personas que están en el evangelio y que Pablo se regocija, ¿me entiende?, por la fe de ellos y el crecimiento que llevan en el Señor. Y el fundamento, el conocimiento del mundo espiritual. Pero una cosa es que aquí Pablo dice que él no cesa de orar. Exacto. Porque ellos, aunque están en el evangelio, Pablo está orando para que el evangelio se les revele y ellos puedan conocer la profundidad, porque hay profundidades en el evangelio. Hay profundidades que no se conocen ni que porque Dios me dijo que Dios, no. Se conocen como Pablo les reveló. Capítulo 1, verso 19. Yo estoy orando para que ustedes entiendan eso, porque ya yo lo entendí. Ahora ellos, a pesar de que tenían el conocimiento, tenían la fe, tenían la gracia, porque en el capítulo 2, verso 1, dice que Él nos dio vida juntamente con Jesucristo cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. O sea, que hay una vida espiritual que ya ellos tienen a través del fundamento de la verdad en Cristo, el amor que ellos manifiestan, pero ellos como que no le estaban dando como importancia a eso que portaban. Por eso Pablo en el capítulo 6, verso 10 le dice, hermano, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Le está diciendo, este pleito no es con tu fuerza. Wow. Este pleito con la fuerza de arriba. Ya ustedes tienen el conocimiento, ya ustedes tienen la revelación. La lucha no es con el hombre, porque de hecho Efesios tenía una persecución encima. Mi alma adora la gloria de Dios. Pero usted está diciendo algo, porque de acuerdo a lo que usted está desatando aquí en esta tarde, que está muy, muy fuerte, la amada audiencia está frisada ahí, porque este es un tema muy profundo. De acuerdo a lo que usted está desatando ahí, lo que usted está diciendo a través de la palabra, es que hay gente que están dentro del evangelio, pero todavía tienen los ojos del entendimiento entenebrecidos. Cegado totalmente. Allá adentro. Por el hecho de que tienen el conocimiento, pero no saben emplear ese conocimiento. Ezequiel habló de una gente que estaba nadando y el agua le estaba dando por las rodillas. Amén.
Me parece que por los tobillos, luego por las rodillas, luego por la cintura, y luego las aguas llegaron hasta casi aquí arriba. Entonces, usted lo que está diciendo, Pablo lo que está diciendo es que a ellos les falta navegar. Les falta navegar en la profundidad. Escucha bien, mira, el mundo espiritual es exigente, como dije al principio. Y aquí, para hablar del mundo espiritual, no podemos venir en base a un conocimiento humano. Esto no es humano. Esto no es humano. Las armas, como dijo Pablo, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levante en contra de ¿qué? De mi conocimiento, no del conocimiento de Dios. O sea que el mundo espiritual no se pelea con palabras humanas, se pelea con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente, el mundo espiritual hay que navegar en base al fundamento de Cristo. Tú no puedes conocer la fornicación, el adulterio, la lascivia, si tú no aprendes, si tú no identificas cómo se manifiesta la lascivia. Veníamos hablando de eso detrás de cámara. Sí. O sea, hay gente que yo sé que están lasciviados porque la Biblia misma me dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa la palabra manifestación? Que hay algo que está oculto y que en cierto momento se deja ver, se deja notar. Pero tú no lo vas a identificar en el mundo espiritual porque tú no sabes cómo opera. Veníamos hablando de que hay 7 tipos de Santa Marta. Cada una de esas Santa Marta tiene una vuelta, tiene una acción, tiene un ataque diferente. Parece ahí porque la gente que está frisada ahí, ahora mismo hay gente que están asustados. Porque la gente nada más ha escuchado hablar de Santa Marta la Prieta. La colorada, la dominadora. La Prieta, pero a mí me dijo una vez una colorada, yo soy Santa Marta la colorada y te voy a hacer la guerra. Pero desate ese misterio. Ahora bien, hay que entender qué tipo de ataque iba a utilizar Santa Marta la Colorada con usted. Sí. Yo no puedo estar tirando bala loca en el mundo espiritual sin conocer cómo Santa Marta opera. Yo no es que soy brujo, pero tengo que saber, porque si hay algo que la Biblia refleja, es que antes de un rey ir a la guerra, primero estudiaba a sus enemigos. ¿Cómo? Los estudiaba a sus enemigos para poder buscar debilidades en ellos y poder enfrentarlo conociendo sus debilidades. Y atacarlo por ahí. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo en un pueblo que tiene una fe aérea, una fe fundamentada en el razonamiento humano. Tenemos muchos psicólogos dentro del pueblo, que no es malo la psicología, pero la psicología, si no está de acuerdo con la palabra, no tiene ninguna efectividad en el mundo espiritual. No tenemos gente, doctores, ingenieros, que hablan con muchas S. Wow, tenemos gente con buenas corbatas, con buenos carros, con buenas jipetas, pero no están fundamentados ni conocen el mundo espiritual. Entonces el mundo espiritual es exigente. El mundo espiritual no le responde a cualquier guachi guachi que anda por ahí. Amén. Son gente que no se enfocan ni en lo humano ni en lo que parecen. Oye, cuando tú estás caminando conforme a Dios y conoces el mundo espiritual, nada de lo que te pasa tú lo interpretas en lo humano. ¿Cómo? Nada de lo que te pasa. Dios mío. Porque tú entiendes cuál es tu función, a qué Dios te llamó. Santo, gloria a Dios. Y hay gente que dice, todo es una guerra, que no todo lo podemos humanizar. Hermano, si la Biblia me dice a mí que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces yo no puedo interpretar las cosas humanamente. Ahora bien, sabiendo yo cómo estoy delante de Dios, porque a todo no le puedo llamar guerra. Porque ese es otro problema, que a veces cometemos el error y que Cookie está como callado y nos metemos en el mundo espiritual, pero en guerra, yo en desobediencia, llamándole guerra a una mala decisión que tomé, llamándole guerra a una decisión que tomé, algo que no hice bien. Ahora bien, el mundo espiritual es serio. Pablo le dijo, capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que operan ¿dónde? En las regiones celestes. Wow. Pablo está hablando de diferentes niveles de rangos espirituales y hay gente que no conoce eso. Wow. Hay gente que cree que está peleando con un principado y un principado no se mueve de su lugar a pelear con cualquier cristiano, hermano. Cuando un principado se mueve de un lugar es porque está peleando con alguien que le está alumbrando el entendimiento a los demás. Es porque ya llegó a un sector y lo que habla provoca cambio, provoca que la gente vuelva a la originalidad del evangelio certeramente y confiadamente. Al enemigo lo que no le conviene es que una persona enseñe lo que verdaderamente nos lleva a ganar la salvación.
La guerra espiritual y el mundo espiritual no se le va a abrir a una gente porque cante bonito, porque hable duro, porque tenga una revelación humana. No. Le voy a decir algo, mi amado pastor. En una ocasión yo estaba predicando en una confraternidad de pastores en Higüey. Y yo recuerdo como ahora que subió una adoradora, me reservo el nombre, y había una adoración que era la que estaba en ese tiempo sonando, que era la que dice que me falte todo menos su presencia. La adoración estaba sonando y ella, como era una adoradora conocida, que le falte todo menos su presencia. La adoración muy hermosa, pero quizás no era lo que Dios quería para abrir el mundo espiritual en ese momento y descender lo que quería descender. Recuerdo que la joven adoró con esa alabanza. Y cuando ella terminó de adorar, pasó una jovencita como de 8 o 9 años. Y la jovencita comenzó a adorar. Y yo recuerdo que la adoración que ella comenzó a adorar fue una adoración de Lily Goodman, Cúbreme. Y cuando ella comenzó a adorar bajo esa revelación, Cúbreme, yo pude ver literalmente cómo el cielo se abrió. Yo estaba sentado, habían como 10 pastores al lado de mí. Y el único que estaba viendo eso era yo. Yo me quedé callado. Y yo vi cómo el cielo se abrió. Y yo veía ángeles, no ángeles normales. Yo veía ángeles como prietos, así como ángeles prietos. Demonio. Y pude identificar que eran ángeles caídos. Demonio. Pero esos ángeles querían arropar la adoración que salía de la joven, la querían arropar. Pero resulta que cuando la muchacha entró en calor y el Espíritu Santo comenzó a usarla, los ángeles caídos se quitaron y se pusieron uno a una línea y otro a otra línea y le hicieron el saludo así. Abrieron como si fueran militares. Y yo me puse de rodillas porque no entendí la revelación. Wow. Y el Espíritu Santo me ministró inmediatamente. Lo que pasa es que no es lo mismo cantar que adorar. Gloria a Dios. No es lo mismo cantar que adorar. En este tiempo hay muchos cantantes, pero pocos adoradores. Gloria a Dios. Y el mundo espiritual no puede agarrar una gente. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? La alabanza es un término que se utiliza para uno tomar una canción. Quizá la canción del momento fue la alabanza que ella tomó. O sea que tú no puedes tocar, no puede surgir efecto en el mundo espiritual si lo que tú estás haciendo no viene basado a lo espiritual. No viene basado al lo humano, lo carnal, a la dirección del espíritu. Pero oye esto. Wow. Lo que pasó ahí fue que el espíritu me hizo entender ahí mismo que la joven era más conocida que la otra. Pero ella tomó la alabanza conforme al momento para sobresalir. Ella quería sobresalir y no funcionó. Porque la alabanza no funciona si tú no la tomas en base a una dirección divina. Si el Espíritu no te dirige a tomar esa alabanza. Sí, pero yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué? Escucha esto. Porque la alabanza es como una expresión a Dios del proceso que tú estás pasando. ¿Qué pasa? Que la jovencita subió asustada, pero comenzó a decir, Señor, cúbreme. O sea, esa alabanza que ella tomó, el Espíritu la dirigió para que ella adorara y esa alabanza en el aire se convirtió en una adoración. No sé si me está entendiendo. Entiendo, claro. No es lo mismo alabar que adorar. La que pasó primero alabó a Dios, pero no lo adoró. Mi alma te adora. Sí, porque lo que ella usó no era conforme al momento, no era bajo una dirección divina. Y el mundo espiritual no le respondió. El mundo espiritual le respondió a la jovencita porque adoró. Se sentía asustada y comenzó a clamarle a Dios diciendo, Señor, cúbreme, abrázame, escóndeme en tu presencia, oh Señor. Hermano, eso fue terrible. Eso se fue abajo. Usted sabe lo que los demonios abrir. Y el Espíritu Santo entonces ahí me reveló. Yo le dije, Señor, ¿y por qué esos ángeles caídos abrieron cuando esa joven adoró? ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo audiblemente? Que eso fue vivido, sentado en el altar. Me dijo, lo que pasa es que los ángeles caídos conocen quién adora y quién alaba. Ellos estuvieron allá y fueron lanzados. Ellos saben quién adora genuinamente. Ellos saben quién es un verdadero adorador y sabe quién alaba a Dios por una emoción o para ser visto por los hombres. Santo. O sea que los demonios no respetan a alguien que lo que es un adulador, que lo que quiere es dejarse ver por los hombres. El mundo espiritual le responde a alguien que lo que hace, lo hace con la intención, primeramente y únicamente, de agradarle a Dios. Yo creo que lo que Pablo está
la oración que Pablo está haciendo aquí por los efesios, yo creo que es para que pase con ellos lo que pasó con Pedro. ¿En qué sentido? Los efesios no pueden recibir porque el evangelio es demasiado profundo y más profundo que lo que el hombre puede entender. Pablo fue un hombre que, él habla de revelación porque él conoce lo que es revelación. Claro. O incluso él dice que fue arrebatado, no sabe si en el espíritu, si en el cuerpo, y dice que estuvo en un sitio donde usted y yo quisiéramos estar. Pero eso Dios palabras inefables que no es posible interpretarle a los hombres. Exactamente. Yo creo que Jesús le dijo a Pedro, a ti te voy a dar la llave, porque Pedro sí se le había como abierto los ojos del entendimiento para entender. En cierto aspecto. Porque él tuvo ciertas revelaciones de realidad quién era Jesús. Entonces, basado en eso, Jesús le dice, pues yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre a ti te daré la llave. Las llaves. Las llaves. Entonces, Pablo está orando aquí, porque esta iglesia no puede recibir llaves de Dios, de abrir y de conocer. Porque si no sabe cuál es la llave de cada candado. Para nosotros ver lo que hay aquí adentro, se tuvo que abrir esa puerta. Amén. ¿Me entiendes? Nosotros estamos disfrutando de lo que hay aquí adentro, lo que se abrió esa puerta. Entonces, aquí el mundo espiritual no se abre sino a través de profundidades. Hay gente que se ha quedado en el quinto del gato en el evangelio. Pastor, yo le voy a decir algo más profundo. Ajá. ¿A qué se le llama profundidades hoy en día? Bueno, a palabras humanas. Exactamente. Las profundidades de lo que la Biblia enseña son las profundidades de la riqueza del conocimiento de Dios. De la riqueza. Wow. Ejemplo, Gálatas 5:22, ¿qué dice? Más el fruto del Espíritu es amor. Sí. Gálatas 5:22 dice, 5:16, ¿verdad? 16 en adelante. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y estos se oponen entre sí para que uno no haga lo que el otro quiere. Ahora bien, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, orgía, y cosas semejantes a estas, de las cuales tales os amonesto, que los que practican tales cosas, o sea, todo el mundo conoce cómo se manifiesta el adulterio y la fornicación. Muy bien. Sí. Hay adulterio cuando tú estás casado y tú tienes sexo casado en el matrimonio, fornicación cuando uno está casado y tiene sexo. Muy bien. Pero ¿y la inmundicia? ¿Qué tipo de inmundicia se refiere a la Biblia? ¿Cómo opera la lascivia? Tú le preguntas a la gente, ven acá, ¿qué es la lascivia? ¿Cómo la lascivia opera? ¿Cómo tú la identificas? ¿Cómo tú la vences? No sé si me está entendiendo. Lascivia, pleitos, enemistades, celos. Hay gente que están haciéndole la guerra al hermano y no saben que la guerra no es con el hermano y tienen celo ministerial de otro. No sé si me está entendiendo. Entonces se están dejando vencer de un enemigo vencido. ¿Por qué? Porque no han aprendido a entender que la riqueza de las profundidades, la profundidad de la cual la Biblia habla, es conocer cada manifestación, cada ataque del enemigo y vencerlo. Te hace libre, te va eso es lo que te hace libre, porque ¿cómo yo voy a decir? Hay gente que ve más demonio en un culto que otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen su mente cautivada, que creen que todo es demonio. A eso fue que se refirió Jesús. ¿Me entiendes? Cuando dijo, conoceréis la verdad. Cuando la verdad te es revelada. ¿Pero qué dice el verso 31 en base a eso? Gloria a Dios. Porque todo el mundo conoce el verso 32. Pero el verso 31 es más interesante y más importante que el verso 32. Porque Cristo les dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el verso 30, y conoceréis la verdad y la verdad, ellos se justificaron, pero nosotros no hemos nacido de fornicación. Nosotros no somos esclavos de nadie. Porque hay gente que todavía... Tú le hablas del mundo espiritual, cómo se abre, cómo se conoce, y ellos te van a decir que no son esclavos. ¿Por qué? Porque hablan con las eses, hablan muy bonito. Pero el mundo espiritual no le responde a cualquier persona, hermano. Cuando hay veces que a veces uno va a predicar a lugares y la gente se sorprende con un mensaje bíblico que está en la Biblia, que uno lo que está haciendo es predicando y enseñando lo que la Biblia dice y la gente se sorprende. Sí, de acuerdo a lo que usted está diciendo ahí, esto es muy profundo. Por eso esto es muy profundo y a medida de que se desata este tema, como que la mente como que se le va abriendo a uno. De acuerdo a lo que usted está desatando,
de acuerdo a lo que usted está desatando, es duro decirlo. Pero entonces usted tiene miedo, pues yo sé que usted no tiene miedo. ¿Y qué es lo que está pasando? De acuerdo a lo que usted está desatando, de acuerdo a la revelación de la palabra, la mayoría de la gente dentro de la iglesia está hablando mentira. Todavía no conoce a Dios. No conoce a Dios. Hermano, le digo algo, a sinceridad. Wow. Si a mí Dios me saca de donde estoy para hablar, es para enseñarle a la gente que no todo se habla. Hay cosas, hermano. Mira, el mundo espiritual no se conoce bajo una revelación de un sueño. Eso es falso. Hay dos cosas por el mundo espiritual se conoce por la Biblia. ¿Tú sabes cómo se conoce el mundo espiritual? Wow. Tú aprendes a manifestar y a dominar la verdad de Dios, a tú ser una Biblia andante. Después que tú eres una Biblia andante, tú vas a comenzar a ver cosas que otros no ven. Con los ojos del entendimiento, porque Pablo está orando a los efesios porque tienen el conocimiento, pero estos ojos del entendimiento, ¿cuáles son los ojos del entendimiento? En la mente. Cuando tú ves a una gente que está lasciviada, tú dices, wow, ahí hay lascivia, tengo que tener cuidado, cómo la saludo, cómo me comporto, cómo me manejo, tengo que ponerle un límite. Y eso, el conocimiento te da carácter al mundo espiritual. Hay personas que uno le va a ministrar, gloria a Dios, en el altar y uno sabe que no le puede poner la mano. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de espíritu. La Biblia dice no imponga la mano con ligereza. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a aparentar que tú eres más espiritual sin una dirección divina y fácilmente el que termina lasciviado eres tú. Porque no conoce el mundo espiritual, porque quiere aparentar delante de los hombres que está bien. Y a la gente le encanta que se le hable lo que la Biblia no enseña, hermano. Hay cosas que a mí, mire, si usted me ve a mí diciendo algo aquí, es porque Dios vive Jehová en cuya presencia estoy, me ha permitido experimentar eso. O sea, hay dos cosas, entonces, de acuerdo a lo que usted está diciendo, hay dos cosas que son diferentes. Dos cosas, una cosa es el salvo y otra cosa es conocer a Dios. O sea, no todo el que se convirtió a Cristo conoce a Dios. Él es salvo por la fe en Cristo. Pero, es lo que dice, si ustedes permanecieren en mi palabra, lo primero es aceptar a Cristo y permanecer ahí. Le digo algo, de ahí depende la madurez. La madurez no depende del tiempo que tú tengas en el Evangelio. La madurez depende del sometimiento. Mientras más rápido te sometas a la palabra, más se te abre el mundo espiritual, más se te abren los ojos del entendimiento. Porque ¿cómo tú vas a conocer el mundo espiritual si tú no tienes los ojos del entendimiento abiertos? Wow. Si cuando el esposo te discute y está en guerra en tu casa, en un matrimonio, tú lo ves humano, tú vas a decir, esto es humano, es que somos humanos, es que tengo que buscar como... Y no te metes en Dios, te metes a orar y ayunar. De acuerdo a lo que te está diciendo, lo que parece es que por eso es que tanta gente se descarria. Porque al no llegar al conocimiento de conocer la riqueza y las profundidades de verdad del poder, mira lo que dice Pablo. Cuando tú no conoces tu riqueza, tú no puedes valorar lo que tú no conoces. Varón, es tan profundo lo que Pablo le está diciendo, que él dice, oiga lo que dice Pablo aquí. Sí. Pablo está orando, no simplemente por orar, Pablo está diciendo, para que ellos entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Parece ahí. A diferencia de hoy se ora a la gente por muchos tipos de cosas. Escuche bien, ¿dónde es que Pablo hace énfasis? Pablo hace énfasis en lo que en realidad la gente necesita. Exactamente. En lo que en realidad le necesita la gente. Creer en Cristo. Claro. Y conocer. Porque cuando ya tú conoces esa profundidad, ¿por qué la Barrigol quiere engañar a esos campesinos de ahí, de Cotuí, de todos esos campos? Porque ellos no conocen el oro, ellos no saben encima de qué tipo de tierra están. Y por eso lo engañaron ellos y han engañado a mucha gente en este país. Entonces, porque no conocen, no han podido descubrir. Ellos sí saben lo que hay ahí abajo. Wow, voy a ir profundo ahora. No han podido descubrir la riqueza que hay ahí. Le digo algo. ¿Usted sabía que Satanás conoce más la riqueza del poder de Dios que muchos cristianos? Repita eso otra vez. Wow. Satanás conoce más la riqueza, la profundidad del poder de Dios que muchos cristianos. Hay límite, lindero que Satanás no cruza. Y hay muchos cristianos que no temen para hablar mentira en un altar. Dios mío. Y hay linderos que Satanás no cruza. Santo, gloria a Dios. Hay linderos que cuando Satanás sabe que no puede... Y él sabe que Dios no tiene los juegos pesados. Santo, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo con Job?
ve, tócalo, pero cuidado si toca su alma. ¿Qué hizo él? No respetó esa palabra. Él sabe que Dios tiene los juegos pesados. Sí. Él sabe que si cruzó ese lindero, hay problema. O sea, ¿por qué Satanás respeta a Dios? Porque hay un poder que no lo tiene Satanás. Entonces, cuando nosotros entendemos, oh, mi alma te adora, yo siento a Dios. Sí. Y hay cristianos, hermanos, que no temen hablar cualquier cosa, de que Dios... Y, hermano, pero... Dios, ¿y usted cree que el mundo espiritual anda obedeciendo a cualquiera? Usted sabe lo que es el mundo espiritual, hermano. El mundo espiritual es exigente. Exigente. La gente le está dando un mal uso y un mal contexto a la gracia. Y la gracia es peor que la ley. Porque la gracia te deja tranquilo. La gente cree que el don salva. El don no salva. Lo que salva es el carácter de Dios en la vida del creyente. ¿Y de qué sirve que yo hable bonito? Cuando viene estoy salvando a otros, pero me estoy perdiendo yo. Entonces hay linderos que tenemos que entender. Líneas que no podemos romper. Ejemplo. Viene una pregunta. Un ejemplo simple. Okay. Chequea ahora. José llegó donde el faraón. Está al frente del faraón. Él se podía emocionar. Porque está al frente del faraón. El faraón le dijo, tuve 2 sueños. No tengo quien me lo interprete. ¿Tú crees que tú me lo puedes interpretar? ¿Cuál fue la frase de José? Oh, pero yo le sirvo a un Dios que es que interpreta los sueños. Sí. Inmediatamente no se puso él, puso a Dios. Dios le dio la interpretación, pero estamos hablando de un joven que viene bajo una preparación y viene bajo una revelación de un sueño que Dios le dio y que él creyó y confió y que sabía. Pero cuando hablamos de Daniel, ¿qué pasó con Daniel? Santo, gloria a Dios. El rey Belsasar, ¿qué hizo? Y el rey Nabucodonosor, ¿qué pasó? Tuvo problemas también. Entonces, estamos hablando de gente que sí conocían el mundo espiritual. Estamos hablando de un Daniel que tenía un nivel tan fuerte de obediencia. Estamos hablando de un Sadrach, Mesach y Abednego que tenían tanta confianza en Dios que sabían que el Dios de ellos podía librarlo de la mano del rey si no se postraban. Amén. No sé si usted me está entendiendo. Claro que sí. O sea, yo tenía el conocimiento que solamente a Dios era que se había de adorar. Wow. Daniel dijo, Señor, yo no he hecho nada y mi Dios lo sabe. Lo metieron en el foso de los leones y los leones tuvieron que sujetarse. Los leones que estaban en el foso con Daniel. ¿Tú sabes qué pasó ahí? Que volvieron a la originalidad del huerto del Edén. Wow. No pudieron comerse a alguien. Yo me imagino que ellos vieron el primer Adán en Daniel metido en ese foso de los leones. ¿Sabe por qué? Porque hay un nivel de obediencia, de sometimiento que tenía Daniel, que sabía que él no había hecho nada malo. Sadrach, Mesach y Abednego lo metieron en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque querían que adoraran una estatua. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Dígame usted. Que a Dios solamente adorarás y solo a Él servirás. Ellos prefirieron perder su vida que sujetarse a hacer ciertas cosas. Y tú sabes qué hizo el mundo espiritual. Aunque el diablo se levantó para matarlo, ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Y si no lo libras, como quiera, no te vamos a servir. ¿Sabe una cosa? Usted está hablando de algo muy profundo. Wow. Pablo nunca ignoró que el diablo descendió como un rayo, ¿verdad? Y con gran ira. Por eso Pablo es el que habla más del mundo espiritual de la Biblia. Pero claro, hermano, porque fue el que tuvo más guerra. Porque lo que Pablo está diciendo aquí es, la oración que yo estoy haciendo para que no haya diablo ni demonio que a ustedes lo pueda detener. Porque ustedes tienen... Que de la manera que Cristo se sentó a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío del diablo, ustedes también lo... Wow, esto es demasiado fuerte, varón. Es demasiado fuerte. La oración que Pablo está haciendo, que dice que él no cesa, pues cuando tú no cesas de orar por una cosa, porque tú la has catalogado como algo demasiado importante. Posiblemente sea la iglesia más espiritual, yo me atrevo a decirlo. Wow. La más espiritual de todas las iglesias que Pablo... Dios le permitió levantar fuera de Efesios. Es la única donde él revela misterios del poder de la fuerza del Señor y revela la guerra espiritual con principados y potestades. ¿Por qué se lo reveló a ellos? Porque ellos tenían la palabra, tenían el armamento, lo tenían. Sí, le dijo, revístanse de armadura. O sea, cuando te dice revístanse, ¿sabe qué es lo que le está diciendo? Ustedes tienen la armadura, apriétensela bien. No es que se van a buscar otra. Usted dijo algo muy fuerte ahorita. Ajá, dígame. Y es que cuando el pueblo anteriormente se iba a la guerra,
lo primero que trataba de conocer eran las partes débiles de su enemigo. Exactamente. Para entrarle por ahí. Entonces, mira qué pasa. Gloria al nombre, esto es demasiado profundo. Para entrarle por ahí. Échale un chin de fresco, Cookie, ahí. No le está subiendo. Para creo que le está saliendo humo del cráneo al pastor. El apóstol Pablo, wow, esto es demasiado poderoso. El apóstol Pablo, la oración que Pablo está haciendo aquí, que dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, y se sentó a su diestra, dice el verso 20 del capítulo 1, en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, y sobre todo poder, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El apóstol Pablo sabe que la iglesia de Éfeso, en Éfeso Pablo le escribe a 7 iglesias de Éfeso. Una de las cosas que nosotros a veces ignoramos es el lugar donde a veces nos establecen como iglesia. El lugar, Pablo le está hablando a una iglesia que donde están ubicadas, si usted analiza geográficamente donde estaban ubicadas estas 7 iglesias, fácilmente usted se sorprende y te dice, pero ¿cómo? Que Dios estableció una iglesia ahí. Porque a Dios no te va a establecer, porque señores, las cosas de Dios no son tan cómodas. No. La gente quiere las cosas cómodas. Ay, a mí me mandaron a pastorear a un lugar donde el diablo que vive ahí, a Dios le plació, porque para Dios no hay diablo con poder ni nada, lo desautorizó en la cruz. Pastor, le voy a decir algo más profundo. Pablo peleó más con demonios que el mismo Cristo. Pablo tuvo más guerra que el mismo Cristo. Porque Cristo nada más experimentó una sola guerra, que fue llegar a la cruz. Pablo tuvo demasiado guerra. Pero Pablo, después de Cristo, fue el que más peleó en el mundo espiritual, sí, en la tierra. Claro que sí. Me atrevo a decirlo. Sí. ¿Sabe por qué? Y las guerras de Pablo no fueron guerras de qué, porque a Pablo le dieron azote. A Pablo lo dieron por muerto en Listra. Se paró en la puerta de Listra, predicó, lo agarran, lo azotan, lo dieron por muerto, lo arrastran a la puerta y volvió, se levantó y siguió predicando. Hoy en día la gente son de cristal. Wow. No se les puede predicar un mensaje fuerte porque ellos dicen que Dios está con ellos y que Dios nadie lo puede tocar. Entonces, ¿cómo una persona así me puede decir a mí que conoce el mundo espiritual donde a Cristo le dieron 39 latigazos menos 1 y a ti no te van a poner la mano? Pablo le mochan la cabeza en Roma. Pedro lo crucifican a boca abajo. A Jacobo lo tiran del pináculo del templo. A Juan en una olla de aceite hirviendo. Y tú di que eres, que tú estás en guerra, que a ti no te puede pasar nada. Entonces, son gente que no han aprendido a entender que mientras más cerca de Dios tú estés, más el enemigo te va a golpear en lo secular. Usted dijo algo muy terrible. Siento a Dios. Usted dijo algo muy terrible. que el diablo conoce que el diablo conoce que si el creyente llega al conocimiento de saber qué es lo que es el evangelio, la riqueza del evangelio, sabe el tormento que sería, hermano, para él. Cristo es tan poderoso, la gloria es de Dios. Cristo es tan poderoso que Cristo hasta guardó lo que iba a hablar. Gloria a Dios. En una ocasión Cristo le preguntaron, dinos si eres tú el Mesías. Y él dijo, tú lo has dicho. Pero en otra ocasión, estando al frente de Anás y Caifás, ¿eres tú el que ha de venir, el que estamos esperando? Ya, dinos. Y, sí, soy yo. Y desde cierto le digo que desde hoy verán los santos ángeles descender del cielo. ¿Por qué Cristo hizo eso? Porque quizá la primera vez que se lo dijeron no estaba cerca del propósito por el cual vino a cumplirse. Pero ya cuando está ahí con la corona, con todo, lo dijo y eso lo empujó, lo acercó al propósito. Y cuando nosotros estudiamos el propósito de Cristo sobre la tierra, fue difícil, varón, porque mire, yo estaba viendo La Pasión de Cristo, de Mel Gibson estos días. Cada vez que yo veo eso, yo lloro. Usted sabe lo que un hombre que después que le dieron latigazo, cargué esa cruz, hermano, hasta el Gólgota, y dándole fuetazo y botando toda la sangre como un cordero, porque toda la sangre él no la derramó en la cruz. Él la derramó en Jerusalén entero con la cruz arriba. Ahí él derramó la última gota de sangre que salió sangre y agua, ya cuando estaba arriba. Pero Cristo viene derramando sangre desde que le dieron los golpes. O sea que nosotros tenemos que entender que los propósitos de Dios no son en una jipeta. ¿Cómo? No son en un avión. Dios mío. Los propósitos de Dios, los tiempos han cambiado, pero eso no define de que los procesos cambiaron. Escuche esto. Muy fuerte.
Porque hay gente que cree que porque es una pasarela que tenemos. Voy para Colombia y tú lo ves tirándose fotos en una pasarela, como que el evangelio es una pasarela. El evangelio es una pasarela. Subiendo fotos y tú lo ves tirándose y con una cosa, hermano. El evangelio no es una pasarela. Es verdad que los tiempos cambiaron, pero la palabra no ha cambiado, ni los procesos de Dios han cambiado. Así que tenemos que entender que el mundo espiritual es exigente y sobre todo no le obedece a todo el mundo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Una pregunta para concluir. Esa oración la hacía el apóstol Pablo. A los Efesios. ¿Usted cree que en este tiempo esa es una oración que no debe faltar en las congregaciones? Dependiendo del nivel de madurez que a usted se lo digo porque usted es pastor y está ejerciendo el pastorado, usted puede ver en sus creyentes. Porque quizá el mismo nivel de madurez que Pablo veía en los creyentes que él estaba pastoreando, aunque lo hacía por cartas, él sabía, porque él sabía, porque fue el que levantó esa iglesia, él sabía cómo se estaban trabajando y cómo se estaban moviendo. No es lo mismo que quizá usted esté viendo en su iglesia. Quizá usted lo tiene que hacer con 2 o 3 que están en ese nivel, orar por ellos para que Dios les siga dando fuerza, para que sigan avanzando, porque no en todas las iglesias, todo el mundo tiene el mismo nivel de madurez que tenían esta gente de Efesios. No sé si me está entendiendo. De acuerdo a lo que usted ve, usted ve que la iglesia está creciendo mucho en madurez, de acuerdo a lo que usted puede ver, porque hay cosas que usted puede ver, de acuerdo a lo que usted percibe, usted es un hombre espiritual. ¿Usted cree que está creciendo en el conocimiento de esa profundidad de que dice Pablo, sí o no? Lamentablemente, no voy a generalizar. Sí, exacto. Pero voy a decir que un 45%. Okay. Oiga, 45% lo está ejerciendo eso. Okay. Porque estamos en el tiempo apóstata. Sí. Que a la gente lo que está es procurando un evangelio suave, fácil. Suave. Y tratar de aparentar detrás de cámara que las cosas son... Sin ningún tipo de sacrificio. Sin ningún tipo de sacrificio y creyendo que todo... Y entonces cuando están pasando un proceso tú lo sabes porque están con los gritos. A Pablo le dieron una pela en Listra y se sabe porque está escrito, pero Pablo nunca te va a ver que Pablo se quejó. Se quejó de la enfermedad que tenía, pero de los palos que le dieron, los azotes que le dieron, nunca se quejó. ¿Qué usted le recomienda a esa amada audiencia? Bueno, le recomiendo... ¿Que ha creído en Cristo? Bueno, el mensaje de parte de Dios que siempre Dios me ha dado es acercarnos más a Cristo. El mundo espiritual, para conocerlo, no se conoce en base a un sueño, no se conoce en base a una interpretación humana, se conoce en base al fundamento de Cristo y el poder que da el Espíritu Santo bajo su guianza de la fuerza de Dios en la vida del creyente. Cuando usted tiene los ojos del entendimiento abiertos, después que usted tiene el conocimiento, que ya usted sabe lo que la Biblia dice, usted tiene los ojos del entendimiento abiertos, ya usted va a ver cuáles son las artimañas del enemigo. Entonces, en base a eso, usted conoce el mundo espiritual. Se está malinterpretando eso y es necesario enseñar eso. Gloria al Señor. Muy interesante este tema de conocer el mundo espiritual. El ministro aquí hablaba algo muy importante y es que nosotros tenemos que orar, pedirle al Señor que nos abra los ojos del entendimiento para que podamos entender la profundidad que hay en el Evangelio. No podemos llegar al Evangelio y quedarnos por arribita. Hay profundidades aquí que conocer. Por eso hay muchas personas que están siendo arrastradas por el sistema, por el enemigo, por la vanagloria. Terminan descarriados y terminan a veces en una secta religiosa, errado por ahí, porque no han podido conocer las riquezas del poder de la fuerza del Señor. Del poder de la fuerza del Señor que hay escondida aquí a través de la palabra del Señor. Hay que tratar de... Les recomendamos que lea el libro de los Efesios del 1 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Y se va a encontrar con unas bendiciones poderosas ahí que se le van a abrir los ojos del entendimiento. Y cuando el diablo venga disfrazado, tú le vas a decir, quítate la capa, quítate la capucha que yo te conozco. Gloria al nombre del Señor. Porque una de las cosas que tiene el Evangelio es que nos abre el conocimiento, aleluya, los oídos espirituales. De lo que no se ve. De lo que no se ve. Y fácilmente tú vas a conocer todo. Primeramente te va a hacer libre. Nosotros necesitamos liberación. Liberación, que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma esté en luz. Entonces esa luz, el diablo va a decir, hay luz ahí, no me puedo acercar a esa mujer. No me puedo acercar a ese varón de Dios. Ese varón parece que conoce a Jesús. Y si se acerca estratégicamente. No se va a acercar a lo loco. Porque sabe que hay una luz
y que usted la sabe usar. Y que usted la sabe usar. La paz del Eterno te cubra a ti. Dale like a esto, enséñaselo por lo menos a 200 personas. No te quedes con esto callado ahí. Ay, si no te has suscrito a esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, este es el momento de suscribirte, dale like, compártelo. Gloria al Señor, porque esto ha sido más que una bendición. La paz del Eterno te cubra a ti hoy, mañana y siempre. Estuvo contigo tu hermano Pastor Julio Félix y el ministro aquí, Alexander López. Shalom, López. shalom. Dios te bendiga.